¿se acuerdan de la herencia autosómica dominante? Esta es una genealogía dominante, porque transmisión varón-varón, la autosómica recesiva, la ligada al cromosoma X dominante y recesiva. Esa es la clásica, como les mencioné recién. Clásica, mendeliana, monogénica puede ser, en términos de suficiencia para mantener una función, dominantes y recesivas, ¿sí? Y en términos de ubicación puede ser autosómica o de los cromosomas sexuales. Y la herencia no clásica es la herencia mitocondrial, las mutaciones por expansión, que son las mutaciones dinámicas como el FRAX, el mosaicismo germinal, el imprinting, la disomía uniparental. Yo les voy a mencionar esto porque los voy a marear. Si yo tengo una enfermedad monoalélica, es sencillo, porque las monoalélicas se producen una sola enfermedad, un solo gen, una única mutación. Entonces tengo que estudiar esa única mutación, fácil de estudiar. ¿Está bien? El ejemplo clásico es la condroplasia. La condroplasia no voy a hacer un estudio genético, se puede, pero el diagnóstico es clínico. Las enfermedades polialélicas tenemos un solo gen alterado, una enfermedad con diferentes variables en el fenotipo, debido a diferentes mutaciones en el mismo gen. Por eso es polialélica. Un solo gen, diferentes mutaciones a lo largo de ese gen, variabilidad en el fenotipo. Ejemplo clásico es, les puse la fibrosis quística porque depende de la mutación, va a tener la clínica completa o la genesia de conductos diferentes. La distrofia muscular de Duchenne, ¿la conocen? Y la distrofia muscular de Becker, que es el mismo gen, dependiendo de qué mutación, qué consecuencias va a traer esa mutación, va a variar la clínica de ese paciente. Pero el gen sigue siendo el mismo. Y por último, las poligénicas que se producen. Tengo la misma clínica, diferentes genes, ubicados en diferentes loci, en diferentes cromosomas. ¿Está bien? Esto es para que tengan el concepto ustedes, nada más. No. Le vamos a preguntar esto. Una vez que repasamos el ADN, vimos un poco los tipos de herencias, las mutaciones, los estudios que puedo pedir. Vamos a entrar de lleno entonces a las patologías de origen genético con compromiso de la fertilidad. Bien, hasta acá bien. ¿Alguna pregunta de lo básico? Que no entre tanto en detalle, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar directamente de las patologías. Para empezar, yo las dividí en dos grandes grupos, para que sea más sencillito. El primer gran grupo son todas las patologías cromosómicas con compromiso de la fertilidad. ¿Bien? Quiere decir que estas patologías las puedo diagnosticar a través de un estudio citogenético. ¿Está bien? Y el segundo grupo tiene que ver con todas las patologías génicas. Es decir, que solamente las voy a poder identificar a través de estudios de biología molecular. Insisto. Digo, el cariotipo no me permite ver una patología génica. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces por las patologías cromosómicas. Lo que más conocen, lo más frecuente, es el síndrome de Turner, ¿sí? Por ahí para ustedes. Fíjense, esta es una microscopía electrónica donde tenemos el de mayor tamaño es el X y el más chiquito es el Y. ¿Está bien? Cuando yo hablo de patologías cromosómicas relacionadas con trastornos de la fertilidad, en general hago referencia a los cromosomas sexuales. Acuérdense esto, que entre un 15 y un 50% de las pacientes con falla ovárica precoz pueden presentar un síndrome de Turner, como monosomía del X, anomalías estructurales del cromosoma X, mosaicos, trisomía X, otras locaciones del X con cualquiera de los otros autosomas. Esas pacientes pueden presentar la clínica de una falla ovárica precoz. Paciente con falla ovárica precoz, debo descartar estas patologías a través de un estudio citogenético. ¿Bien? Y aproximadamente, como les dije antes, del 12 al 20% de los pacientes azospérmicos pueden presentar un síndrome de Klinefelter. Igual ahora vamos a ver. Bueno, vamos a empezar por las mujeres.
La más conocida por ustedes es el síndrome de Turner, que la clínica ya la conoce. En verdad, les traje esta foto para que se acuerden de que es característico el nacimiento, el edema de manos, de dorso de manos y dorso de pies. Tengo un bebé que nace de sexo femenino, con edema de manos, dorso de manos y dorso de pies, asociado a una cardiopatía congénita, y además tiene una talla más corta, y debo descartar un síndrome de Turner. La incidencia es esta, 1 en 2500 recién nacida. El fenotipo es bastante variable, pero lo característico es la amenorrea, la talla baja, el cuello ancho, esto que ustedes ya conocen de los libros. Acuérdense que pueden presentar, la inserción baja del cabello, trastornos a nivel de tiroides, pueden presentar cardiopatías congénitas, anomalías renales. Esto me interesa que sepan. Yo tengo una paciente con la clínica del síndrome de Turner. Le pido un cariotipo. El cariotipo, la gran mayoría de los casos, me presenta una monosomía del X. Una monosomía del X significa que esa paciente tiene ¿cuántos cromosomas? Sí, tiene 45 cromosomas, un solo X, porque le falta el otro, ¿está bien? Por eso es monosomía del X, llamo esto, que le falta un cromosoma X completo. En verdad, como yo les comenté antes, la mayoría de las monosomías del X terminan en aborto espontáneo. Si yo tengo una paciente que tiene una clínica completa de Turner y yo le pido un cariotipo y me lo informan ¿cuántas metafases piden una paciente con amenorrea? En un cariotipo. ¿Qué quiero descartar? Un mosaico. Para descartar un mosaico mínimo 30. ¿Está bien? Porque si me analizan 15 normales, no descarto un mosaico. Y a lo mejor la paciente puede tener un mosaico de monosomía del X. Si tiene sobre todo la clínica del síndrome de Turner. ¿Está bien? Supongamos que nuestra paciente tiene la clínica de Turner, le pedí un cariotipo, me contaron 50 metafases y todos me las informamos como monosomía del X. ¿Qué tengo que hacer? ¿Algo? ¿La dejo así? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Como poder puedo pedir, pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Esto es lo que me interesa más, el cromosoma Y. Buscar una línea que no presente el cromosoma Y. Ahora vamos a ver. Bueno, sigo con esto. Entonces la mayoría son debidas a monosomía del X, pero siempre tengo que buscar una línea normal. Menos frecuente se deben a isocromosomas. ¿Saben lo que es un isocromosoma? Ahora se los voy a mostrar. No. Un isocromosoma es cuando el cromosoma existe una ruptura a nivel del centrómero y el brazo que queda se duplica. Ahora les voy a mostrar una foto. Una imagen. Los mosaicos, menos frecuentemente las anomalías estructurales y más raras son las anomalías que involucran el cromosoma Y, pero son importantes descartarlas. Ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Esto es un isocromosoma. Y esto es frecuente en las pacientes con síndrome de Turner encontrar 46X y un isocromosoma del X. Quiere decir que si este es un cromosoma X, hubo una ruptura a nivel del centrómero. El brazo que quedó se duplica en espejo. Esto es un isocromosoma del XQ y esto es un isocromosoma del XP. Y esto a lo mejor lo ven en un estudio de una paciente con síndrome de Turner. En el caso que el informe de una paciente con clínica de Turner tenga 46 cromosomas, un X normal y un X que lo informen como isocromosoma XQ, no tengo que buscar otra línea. ¿Está bien eso? Yo tengo una paciente con un mosaico 45X, 46X, tampoco tengo que buscar otra línea. Vamos a ver unos casos de pacientes reales del consultorio, del hospital. Pobres. Esta paciente nos consulta para que sea un poquito más dinámico, por si no se duerme tanto, ¿no? ¿Está perfecto? Bueno, pero reales. Paciente que viene por amenorrea primaria, con un fenotipo de síndrome de Turner, baja talla, inserción baja del cabello, el pterigium. ¿Está bien? Le hacemos un cariotipo y encontramos esto.
un mosaico, ¿sí? Mosaico quiere decir que la existencia en la misma célula, en el mismo tejido, de dos líneas celulares cromosómicamente diferentes, provenientes del mismo cigoto. Es un mosaico, ¿sí? Cromosómicamente diferentes, dos líneas celulares, ¿sí?, de la misma persona. En este caso tiene un mosaico, ¿por qué? Porque tiene líneas, células o metafases con 45 cromosomas, monosomía del X, le falta un X. Y tenemos otras metafases con 46 cromosomas, un solo X y un MAR. Un MAR significa un cromosoma marcador. Significa que es un segmento cromosómico, no es un cromosoma completo. Por eso es informado como MAR. No puede identificarse este cromosoma con las técnicas de bandeo, porque es un cromosoma más pequeñito. Entonces lo informan como MAR. MAR, marcador. Yo este marcador tengo que saber de qué se trata. Por esto que decíamos recién. Este marcador puede ser o bien un X o un Y. Entonces, ¿cómo hago para saber si ese marcador es un X o un Y? Puedo hacer un SRI, pero este marcador no es un cromosoma completo. El SRI, si no tiene justo el SRI me da negativo. ¿Me quedo tranquila? No. No está mal. Si yo tengo la posibilidad de hacer un SRI, lo puedo hacer. Ahora, el SRI, ¿dónde está ubicado? Cerca, por debajo. Si se rompió más cerca del centrómero, no lo voy a ver. Ahora, todos los cromosomas tienen que tener un centrómero. Si no tienen centrómero, se van perdiendo. Entonces es más fácil hacer una sonda centromérica con técnica de Fish. ¿Está bien? La sonda centromérica con técnica de Fish, ¿para qué voy a utilizarla? ¿Para qué cromosoma? X y Y. Para los dos. ¿Sí? Para ver cuál es. La cuestión es que utilizamos la técnica de Fish, analizaron 100 núcleos y encontramos esto. Un 67% tenía XY, es decir, las dos señales para el cromosoma X y para el cromosoma Y, en 67% de estos núcleos. Y solamente en 33% había una monosomía del X. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bien. No sé si pueden ver, este es el Fish que se le hizo a la paciente. Acá hay dos señales de diferentes colores. Si tienen diferentes colores, son diferentes cromosomas. ¿Sí? Bien. La importancia en este caso, ¿qué pasó? La paciente, partimos de este complemento sexual XY. Algunas células se fue perdiendo ese Y porque se fue rompiendo y quedando ese marcador, y por eso algunas células quedaron como monosomía del X. Se fue perdiendo ese cromosoma más pequeñito que era originalmente un cromosoma Y. La importancia de todo esto, y es lo mismo que decíamos antes, si tengo una paciente con un cariotipo con monosomía del X en línea pura, tengo que buscar, por lo menos, descartar que no presente un cromosoma Y. Puedo utilizar un Fish, en este caso, si no tengo, puedo utilizar un SRI para buscar otra línea, no un marcador, sino otra línea que presente un cromosoma Y. Sí, sí. Sí, ¿qué le cambia? El riesgo de gonadoblastoma. Fundamental. Sí, ¿por qué? Tenemos un gen que se llama GBI, ¿sí?, que está muy próximo al centrómero del cromosoma Y. Esta paciente tiene las gónadas pélvicas, intrapélvicas. Si esta paciente tiene el centrómero del Y, quiere decir que tiene un riesgo de desarrollar el día de mañana un gonadoblastoma. A esta paciente en particular que yo les mostré, como prevención, hay que hacer una gonadectomía. Cuando lo diagnostico. Porque estas gónadas no son funcionantes. No, eso es otra cosa, que la vamos a hacer la semana que viene, creo, sí. No, otra cosa. Sí. En una monosomía del X de línea pura,
con, por ejemplo, 50 metafases. En el caso que yo mostré recién, que tiene un marcador. Un mosaico con 46XX, no. Un mosaico con 46X isocromosoma del X, no. Un mosaico 46XY, 45X, no, porque ya sé que tiene el Y. ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que dije? Si no, pueden preguntar, no tienen que saber todo. Pueden derivar. Pueden derivar, ¿no? Sí, hay que derivar, pero pueden derivar, pueden hacer las consultas. No hace falta que ustedes sepan todo. Pueden pedir la interconsulta con genética y nosotros podemos ver. Si no, nos morimos de hambre. Si no derivan ustedes. Bueno, entonces, fundamental, riesgo de gonadoblastoma. Tengo que buscar esa línea con Y. Repito, tengo monosomial cromosoma X, línea pura. No tengo la técnica de Fish. Bien podemos hacer un SRI si no tiene un marcador, para ver si encontramos el cromosoma Y. Segundo caso. También consulta por amenorrea primaria, también tiene un fenotipo de síndrome de Turner. Y esta tiene 46 cromosomas, línea pura, tiene un cromosoma X normal y el otro tiene una inversión en el cromosoma X. Una inversión es que exista ruptura del mismo cromosoma y un rearreglo que hace que se invierta esa región. Fíjense, se rompe, se da vuelta y se vuelve a insertar. Ahora, esta inversión, al romperse este tipo de estructura, hizo que se pierdan genes. Esos genes están relacionados con la amenorrea que presenta nuestra paciente. Acuérdense que para el correcto mantenimiento de la función ovárica se necesitan los genes del cromosoma X en doble dosis. ¿Está bien? Entonces, esta paciente no es un mosaico y tiene 46 cromosomas. Una anomalía estructural en uno de sus cromosomas X. ¿Está bien? Esta es otra paciente que en verdad viene a consultar porque había tenido 8 abortos espontáneos del primer trimestre. 8. Tenía un fenotipo de síndrome de Turner leve. Una talla 1,50 m, un cuello un poco ancho, varios lunares, no mucho más. Ella venía con un cariotipo que igual después repetimos, que tenía esto. Tenía un mosaico de 45X y tenía otras líneas con 46 cromosomas, un X normal y otra anomalía estructural que se llama pseudo-isodicéntrico del X, que son 2 cromosomas X que se pegan por los brazos cortos. Es un X gigantesco. Este es el cariotipo, por ahí está un poquito claro. ¿Qué pasó con esta paciente? La realidad es que vino con todo esto, aparte tenía un hipotiroidismo, tenía millones de problemas. Y vino a la consulta genética porque quería buscar un embarazo. Yo me acuerdo porque en verdad la mandé a hacer una consulta con fertilidad para una probable donación. Con 8 abortos espontáneos, este cariotipo. La cuestión es que la mujer me vuelve a ver embarazada, se embaraza espontáneamente y tiene una nena. No llegó al quinto piso del hospital. No, mentira. Se embaraza, tiene una nena sana, pero la nena le hicimos un cariotipo y heredó esta anomalía estructural de la madre. ¿Qué pasa? Esta nena no va a tener trastornos menstruales ni un fenotipo de síndrome de Turner, porque no tiene la línea con monosomía del X. Va a ser una nena sana porque, acuérdense de la inactivación del X. Claro, exacto. Entonces, va a ser una nena sana. Ahora tiene riesgo de transmitir este X a la descendencia. ¿Está bien? Futura. Yo la vi a los... El riesgo de aborto tenía que ver con esto, sí. Bueno, este X es el paterno, ¿está bien? Bien. Nena sana. Asesoramiento en la adultez. Cuarto, esta paciente tiene un fenotipo femenino normal, ya dejé de lado el síndrome de Turner, y consulta por falla ovárica precoz. Y tiene este cariotipo.
tiene 46 cromosomas, línea pura, un X normal, y tiene una deleción se perdió un segmento del brazo largo del otro cromosoma X. Tiene esto. Este es el cromosoma, uno de los cromosomas X, y el otro, fíjense, se perdió esta región, que es brazo largo, Q26, es según el bandeo, donde abarca. En esta región, justamente en el XQ2627, hay un gen que se relaciona con la falla ovárica tipo 1, que tiene que ver con la fragilidad del cromosoma X. No importa. Entonces, esta paciente tiene un fenotipo femenino normal. Se lesionó una parte distal de uno de los brazos largos del cromosoma X, pero tiene una falla ovárica. Todo esto lo veo a través de un estudio citogenético. Se diagnosticó a través de estudios citogenéticos. Sencillo. Este es un ideograma del cromosoma X, un poco lo que yo les mostraba recién. Esta región está relacionada con este gen, que es la región que esta paciente se lesionó, se perdió. Pero fíjense, hay muchos genes, los que dicen FOB tienen que ver con la falla ovárica. Algunos vamos a ver la semana que viene. Bien, hasta acá bien. Entonces ahora vamos a pasar a ver los varones. Vamos a ver lo más clásico, que es alteraciones numéricas, que es el síndrome de Klinefelter, que seguramente ustedes les van a consultar por azoospermia. En verdad, la clínica del Klinefelter es bastante variable. Se puede presentar con toda la clínica clásica de la ginecomastia, puede presentarse con criptorquidia, puede presentarse un varón con un fenotipo mucho más leve y solo consultar por azoospermia, o puede presentarse en la infancia como un niño que presenta trastornos de aprendizaje. ¿Sí? El diagnóstico, por supuesto, lo voy a hacer a través de un estudio citogenético, un cariotipo. La mayoría de los casos se debe a 47 cromosomas tienen un X de más. ¿Sí? El complemento sexual es XXY. Menos frecuentemente se ven a mosaicos de líneas con 46 cromosomas, XY, 47 XXY. Y más raro, y estos casos seguramente ustedes no los van a encontrar, pueden encontrar un mosaico de 48 o 49, pero la realidad es que cuantos más cromosomas X presenta el paciente, más retardo mental tiene. No, gracias. ¿Está bien? Estos pacientes, salvo que tenga algún mosaico, el paciente de 47 XXY 48, no los van a encontrar. En general, estos son chicos que vienen por retardo mental. En los últimos años, el diagnóstico se ha diagnosticado más por el tema del diagnóstico prenatal. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía de la clínica, puede presentarse en la infancia, pueden derivarlo por retraso de la adquisición de pautas, retraso madurativo, retraso a nivel de diagnóstico en la escolaridad. Lo derivan a la consulta y el paciente es un síndrome de Klinefelter. Pueden presentarse o derivarse un paciente por criptorquidia o testículos más pequeños en la adolescencia. Puede venir un adulto con todo el hábito eunucoide, la ginecomastia, o puede presentarse un adulto y solo ser derivado por infertilidad. Y tenemos un montón de pacientes que solamente vienen por azoospermia y cuando le hacemos el cariotipo son Klinefelter, pero a lo mejor no tienen todo el hábito característico. De hecho, yo tengo un montón de pacientes que tienen estudios terciarios, universitarios y tienen síndrome de Klinefelter. Y vienen derivados por... O sea, no todos tienen toda la clínica completa. El riesgo de recurrencia en caso de una pareja que haya tenido un bebé con síndrome de Klinefelter es del 1%. Es bajo, porque esto también se debe a una no disyunción, igual que la trisomía 21, el síndrome de Down, ¿sí? La incidencia se incrementa a medida que aumenta la edad materna, como todo. Acuérdense, ustedes sospechan de un síndrome de Klinefelter cuando tienen un paciente con azoospermia, pero tiene un hipogonadismo hipergonadotrófico. Si el paciente tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico, no es Klinefelter. ¿Está bien esto? ¿Esto está claro? ¿Seguro? Por eso es importante, si el paciente tiene una azoospermia, ver qué perfil hormonal tiene.
Eso nos va a permitir a nosotros orientarnos, saber y descartar o no un Klinefelter. Es básico lo que digo, pero muchos vienen por azoospermia y no tienen un perfil hormonal. Seguimos con los hombres. Vamos a hablar de las patologías cromosómicas estructurales. El Klinefelter es numérica. Vamos a hablar de la estructura de los cromosomas. Esto es conocido y se sabe que los hombres con infertilidad tienen mayor frecuencia de encontrar alteraciones estructurales que en la población. Aproximadamente son 10 veces más frecuentes. ¿Se acuerdan lo que les dije antes? Que 1 en 300 aproximadamente era portador de un rearreglo estructural en la población general. Los pacientes varones con infertilidad es más frecuente encontrar este tipo de rearreglos. Más a favor de pedirle un cariotipo. El paciente que tiene una oligospermia, para descartar que no sea portador de una traslocación, de un rearreglo cromosómico. Balanceado. ¿Pero por qué insisto? ¿Para qué? Si el paciente va a hacer un tratamiento de alta complejidad, tiene que saber cuál es el riesgo para su descendencia. Si tiene algún riesgo de tener un bebé con algún problema. Dentro de los rearreglos estructurales, lo más frecuente son las traslocaciones, que pueden ser balanceadas o robertsonianas. Esto depende con qué cromosoma o de qué cromosoma estemos hablando. Las recíprocas o balanceadas se producen en todos los cromosomas y las robertsonianas solamente en los cromosomas acrocéntricos, que son el 13, el 14, el 15, 21 y 22. Yo tengo un paciente que viene con oligospermia y tiene una traslocación, bueno, esto robertsoniana, dependiendo con qué cromosoma estemos hablando, de eso va a depender el riesgo para la descendencia. No todos los pacientes con portadores de traslocación robertsoniana presentan alteraciones en la espermatogénesis. Hay pacientes que portan la traslocación y tienen un espermograma normal. Y ahí estamos entre el 1 en 300 y 1 en 500 de la población. Ahora, es más frecuente que los pacientes con oligospermia presenten un rearreglo, una alteración, pero no todos. ¿Se entendió? Entonces, si yo tengo un varón que tiene oligospermia, debo descartar que no presente un rearreglo estructural balanceado. La mayoría de las traslocaciones son robertsonianas en los pacientes con oligospermia. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Si el paciente, supongamos que tiene una traslocación 13-21, tiene un riesgo de un 100% de tener hijos con síndrome de Down y síndrome de Patot. Por más que haga millones de tratamientos. Si tiene una traslocación 21-21, el 100% de la descendencia va a tener síndrome de Down. Si tiene una traslocación 13-14, que es la más frecuente, tiene un riesgo bajo de tener síndrome de Patot, trisomía 13, que es más o menos 3 al 5%, pero también tiene riesgos de tener un bebé con una disomía uniparental del 14, que está relacionado con retardo mental. Esto lo puedo diagnosticar a través de un estudio citogenético, un cariotipo. ¿Está bien? Pareja que va a realizar un tratamiento de alta complejidad, cariotipo. Más si el varón tiene oligospermia. Fácil, accesible, barato. Se hace una sola vez en la vida. Podemos hablar de riesgos para la descendencia, para siempre. ¿Bien? Básico. Bien. ¿Se acuerdan del cromosoma Y? Fíjense, tiene un centrómero que divide el brazo corto, que es el que está al P, por arriba del centrómero, en este caso, y el brazo largo por abajo. Lo que decíamos antes, que tenemos el gen SRI, que acá no está, pero ya lo vamos a ver más adelante, que está muy cerca de la región pseudotosómica tipo 1. Y tenemos un grupo de genes que son los AZF. ¿Se acuerdan de esos? ¿No? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo empezaron a verse estos genes? Porque en verdad esta es una patología génica. Pero en principio, cuando no había técnicas de biología molecular, y no hace tanto, fíjense, 1976, no hace tanto,
Estos autores estudiaron cariotipos y vieron que era más frecuente encontrar en varones con azospermia de lesiones en el brazo largo del cromosoma Y. Así se empezó a estudiar. Con las técnicas de biología molecular vieron que en esta región se encontraron varios genes que se fueron dividiendo en las regiones que son las AZFA, B y C. A esto también se lo denomina microdeleciones del cromosoma Y o alteraciones en la región AZF, lo ponen. Siempre esto está relacionado con azospermia. Es la segunda causa genética de infertilidad masculina. Aproximadamente entre un 10 a un 13% de los pacientes azospérmicos no obstructivos pueden presentar una microdeleción en la región AZF, en el brazo largo del cromosoma Y. Siempre las microdeleciones son de novo, ¿sí? No son hereditarias. Surgen en ese individuo. Hay 3 regiones, AZF, A, B y C. Dentro de cada una de esas regiones hay muchísimos genes, que son estos que les puse acá. Las regiones, las más frecuentes son las microdeleciones de la región AZFC. Las más raras son las de la A. ¿Qué pasa con las de la A? En general están asociadas a una histología de aplasia germinal. Si yo tengo un paciente con azospermia, le hago un estudio molecular para la región AZF y me da que tiene una deleción de la región A, este paciente probablemente, si yo lo someto a una biopsia, no voy a encontrar espermatozoides. ¿Está bien? Las más frecuentes, como les decía, son las microdeleciones de la región AZF, C y B. Y acá lo que hay es un bloqueo madurativo. En estos casos es más factible encontrar espermatozoides a través de una biopsia. Acuérdense que son pacientes con azospermia. Bueno, este es el gen completo. Entonces, en orden de frecuencia, fíjense, las más frecuentes son las microdeleciones de la región AZFC, que son las de mejor pronóstico. Le siguen las B, después las conjuntas, B más C, y más raras son las A, que son las más graves, y todo completo las 3 regiones. Vuelvo a repetir, en cada región hay varios genes. ¿Qué pacientes les voy a pedir el estudio? A todos los pacientes azospérmicos no obstructivos, a los oligospermicos severos, debería indicarles un estudio molecular para ZF. ¿Cuándo? Siempre cuando el cariotipo sea normal. ¿Está bien? Entonces, primero es necesario descartar la causa cromosómica. El paciente tiene una traslocación, la voy a ver con un estudio citogenético, no le voy a pedir una ZF, que es un estudio molecular, ¿está bien? Entonces, una vez que tengo un cariotipo y me informa que el paciente no presenta ningún tipo de anomalía estructural, ahí sí debería pedirle un estudio molecular para la región AZF. ¿Está bien? ¿Para qué es importante esto? Más allá de la causa. ¿Cómo asesora al paciente? Este señor presenta azospermia, tiene un cariotipo normal, 46XY, le pide un estudio de ZF, me indica que tiene una microdeleción en la región AZFC, va a hacerse una biopsia testicular, encuentra espermatozoides, va a hacerse un ICSI. Tiene un hijo varón, ese hijo varón va a heredar ese I con la microdeleción y va a tener azospermia. ¿Está bien? Entonces, también esto nos va a servir para el asesoramiento de ese paciente. Si tiene una hija mujer, nada, no pasa nada. Pero todos sus hijos varones que van a heredar ese I con la microdeleción van a presentar azospermia igual que el padre. El riesgo es del 100% de transmitir esa microdeleción a todos sus hijos varones. Sí, porque el único I que tiene el señor, que va a definir el sexo, tiene la microdeleción. ¿Está bien? No,
No, a ver, yo cuando le planteo esto al paciente me dice, bueno, pero si mi hijo va a tener lo mismo que tengo yo y nada más, no le importa tanto. No es lo mismo que yo le diga al señor que va a tener un hijo varón con azoospermia que le diga que va a tener un hijo con fibrosis quística o con retardo mental. Pero si le digo en general, cuando yo digo al paciente que tiene un riesgo de tener un hijo varón con azoospermia, me dicen, bueno, es lo que tengo yo. En general no les importa tanto. De verdad. Porque no es que esto incrementa el riesgo para otro tipo de patología. No. ¿Está bien? Bueno, y me parece que hasta acá llegamos. ¿Se les parece? Porque después tengo toda la parte génica que la vamos a hacer la semana que viene. ¿Me parece?